teniendo en cuenta dos temas súper importantes en el diagnóstico de las enfermedades infecciosas, voy a compartir mi pantalla y voy a iniciar con infección urinaria, infección de vías urinarias. Está cargando, ok, infección urinaria. Pueden apreciar la abreviatura, infección de vías urinarias o infección del tracto urinario. Esta grabación se realiza con es únicamente y exclusivamente para los estudiantes de la universidad libre y no se puede subir a ninguna otra plataforma que no sea la universidad libre. ¿Listo? Entonces es un proceso, estoy compartiendo pantalla, ¿no? Otra vez voy a compartir, creo que no estaba compartiendo. Voy a volver a compartir. Ya se ve. Ahora ya, ya cerré, voy a volver a compartir. Ok. Ahora ya, pero no me deja ver ya. Esta grabación se realiza con fines académicos y únicamente, exclusivamente para la Universidad Libre. El proceso de infección de vías urinarias es uno de las enfermedades infecciosas más comunes dentro de sus consultas, tanto consulta externa como a nivel de urgencias. Esto implica que, confirmando la etiología bacteriana, eso quiere decir que el paciente va a requerir la administración de antibióticos. Más de 100.000 hospitalizaciones por infección urinaria se llevan a cabo al año. Eso quiere decir que para todos los sistemas de salud genera costos, por supuesto. Hay que tener presente cuando la infección urinaria es complicada o no complicada, dependiendo de ello también. Dependiendo de esta situación, el médico determina si necesita hospitalizar o no a su paciente. Y dos, los agentes infecciosos implicados. ¿Alguien tiene el micrófono abierto, por favor? Y dos, los agentes infecciosos implicados pueden variar, son múltiples, tanto gram positivos como gram negativos, y varían de acuerdo, también cambian la etiología de acuerdo a si corresponde a infección urinaria adquirida en comunidad o infección urinaria asociada a servicios de salud o intrahospitalaria. Con respecto a los datos epidemiológicos, somos las mujeres las que tenemos mayor probabilidad de padecer al menos alguna infección urinaria a lo largo de nuestra vida. Eso tiene mucho que ver con la disposición anatómica de nuestro aparato o sistema urinario en cercanía con nuestro sistema digestivo a nivel de la zona anal, por supuesto. Los hombres no es que les va a dar infección urinaria, sino que se requiere otro tipo de factores de riesgo que ya les voy a mencionar, pero sobre todo en cuanto a edades, las personas o los recién nacidos y prematuros y las personas de la tercera edad pues tendrán mayor factor de riesgo, por supuesto. Y nos encontramos con el grupo de enterobacterias. No olviden que los agentes etiológicos de infección urinaria gram negativos, existe esta gran familia de bacterias que ya la hemos estudiado como causantes, muchos géneros de esta familia causantes de gastroenteritis y de septicemia también, pero en este momento vamos a volver a retomar los nombres de esta familia de enterobacterias que el 70% de ellas ocasionan infección urinaria. No olviden que son diferentes especies, muchas especies, géneros y especies. Ya conocemos cuáles son las características microbiológicas de esta gran familia Enterobacteriaceae. Morfología, tinción de Gram, algunas tienen flagelos, otras no. Cápsula presenta Klebsiella pneumoniae, todas tienen fimbrias, por supuesto. Y el hábitat de esas enterobacterias, estoy hablando rápidamente porque eso ya lo conocemos, es el tracto digestivo, especialmente a nivel intestinal. Eso quiere decir que a nivel de la zona anal y perianal, por supuesto que estas bacterias habitan normalmente. Observamos una tinción de Gram que ya conocemos, morfología y tinción de Gram de las enterobacterias. Quiero comenzar con el grupo de agentes etiológicos de Gram negativos porque son el más frecuente y paulatinamente, una vez termine de hablar de las características de las Gram negativas, hablo de las Gram positivas, por supuesto. Entonces, Escherichia coli es la bacteria más frecuente que ocasiona infección urinaria adquirida en comunidad.
Otras bacterias, otras enterobacterias, Protospiralis, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter cloaca, Serratia-marcescens, que pertenecen a la misma familia, pues ocupan el resto del porcentaje de agentes etiológicos. Pseudomonas aeruginosa no es de la misma familia, no es de la misma familia, porque no olviden que la familia Enterobacteriaceae se caracterizan por sus propiedades bioquímicas y sus enzimas que liberan para fermentar ciertos sustratos. Las enterobacterias, la mayoría de ellas son fermentadores de lactosa. En cambio, Pseudomonas no pertenece a esta misma familia, sin embargo, son cocobacilos gram negativos y sobre todo son no fermentadores de lactosa y también están implicados en infección urinaria. Yo creo que el próximo miércoles ya podemos hablar de Pseudomonas y empezar a hablar de hongos, por supuesto. Con respecto a las bacterias gram positivas, sabemos, ya conocen ustedes cuáles son las bacterias que habitan en la uretra distal, tanto masculina como femenina, y corresponden a las distintas especies de Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, pero quiero señalar, utilizar el resaltador de color rojo, quiero señalar Staphylococcus saprophyticus, hace parte de la microbiota normal de la uretra distal, sobre todo a nivel de uretra femenina. Entonces tenemos 3 especies de Staphylococcus implicadas en infección urinaria, sobre todo en la última estafilococos aprofíticos en mujeres en edad reproductiva. El streptococo del grupo B, como lo estudiamos ayer, Streptococcus galactiae, también puede ocasionar infección urinaria en recién nacidos, y enterococos, como su nombre lo dice, enterococos, habitantes normales a nivel intestinal, también se consideran bacterias gram positivas causantes de infección urinaria dentro de las gram positivas. Pero, ¿cuál es la razón por la cual los factores de riesgo que explican la razón por lo que hay infección urinaria? No olviden, tenemos una representación gráfica aquí de las vías urinarias femeninas y las vías urinarias masculinas, comenzando una representación gráfica de la uretra, por supuesto, de la uretra distal. En condiciones normales, aquí en la uretra femenina como en la uretra masculina, sí hay bacterias de la microbiota normal, pero en condiciones normales no tiene por qué haber bacterias ni en la vejiga, ni en los uréteres, ni en el riñón, ni en el parénquima renal. ¿Listo? Pero como pueden apreciar en las imágenes, los punticos de color negro representan pues las bacterias que lograron llegar a estos sitios inicialmente anatómicamente estériles. Obviamente, uno de los mecanismos o las vías de ingreso para desencadenar infecciones, por supuesto, y lógicamente es la uretra, por supuesto. Pero como ellas empiezan a reproducir por fisión binaria, pues las van logrando ascender hacia la vejiga y sin tratamiento oportuno, por supuesto, por los uretres hacia los riñones. Pero hay varios factores que desencadenan, factores de riesgo que desencadenan este viaje de las bacterias, esta vía ascendente. Cuando digo ascendente me refiero a partir de la uretra, van ascendiendo hacia la vejiga y van ascendiendo por los uretres hacia los riñones. La vía ascendente a través de la uretra es el mecanismo de infección más frecuente, por supuesto. Pero ¿cuáles las razones que explica esta situación? Como sabemos que el grupo de las enterobacterias son numerosos géneros y especies y habitan en la región anal, estoy señalando con un cursor de color rojo, pues sabemos también que la zona perianal, por supuesto, también habitan estas bacterias transitoriamente. Y en primer lugar, el primer factor de riesgo para infección urinaria es solamente ser de sexo masculino, de sexo femenino, corrijo. ¿Por qué razón? Porque la distancia anatómica entre la región anal y perianal y la uretra es bastante corta. Entonces, si se corre el riesgo de que esas bacterias representadas en punticos de color negro logren acceder fácilmente a la uretra femenina. No quiere decir que a los hombres no les dé, habrá otros factores de riesgo que ya los voy a explicar. Entonces, a continuación, primer factor de riesgo, el ser exclusivamente de sexo femenino. Utilizamos esta gráfica para que ustedes comprendan en punticos negros las bacterias, enterobacterias procedentes de la región anal o perianal. Luego tenemos aquí la vagina y luego por cercanía, obviamente, tenemos la uretra, de pronto para que ustedes entiendan perfectamente esa distancia tan corta que existe anatómicamente. Y una representación gráfica de las vías o del aparato urinario, sistema urinario, tanto de corte transversal, tanto femenino como masculino. Entonces, empecemos, sigamos con la enumeración de la tabla de factores de riesgo. Solamente el hecho de ser mujer. ¿Listo? Voy a dejar este segundo de último y voy a continuar con el tercer factor de riesgo. Los niños de sexo masculino o femenino en la edad preescolar, aproximadamente
4 y 5 años, a esa edad quieren ya aprender a limpiarse solitos, después de defecar, después de ir al baño. Antes todo el tiempo están llamando a la mamá, mamá, venga, límpiame, mamá, ya acabé, ¿no es cierto? Los niños, su mamá va y lo limpia. Pero a esta edad preescolar quieren hacer esta, este trabajo solitos, pero entonces la mamá tiene que estar muy pendiente de que la niña o el niño se hace correctamente, sobre todo las niñas. Y si observamos esta gráfica al lado derecho, vemos unas flechas de color verde. No se debe limpiar con el papel higiénico en el sexo femenino, no se debe limpiar de atrás hacia adelante. ¿Por qué? Porque arrastramos bacterias procedentes de las heces hacia la uretra, cuya distancia anatómica es bastante cercana. Entonces, la correcta dirección en la que se debe limpiar después de defecar y con el papel higiénico o con los pañitos húmedos es de adelante hacia atrás. ¿Listo? Hoy en día los papás, en la actualidad los papás de sexo masculino ya cambian pañales a sus bebés y es lógico entonces tener esta explicación para limpiar el popó de los bebés también que usan pañal, por supuesto. Pero esta edad de preescolar en donde las niñas quieren hacerse solitas, pues si no le explica a la mamá correctamente cómo tiene que hacerlo, obviamente arrastra bacterias de la zona perianal a la uretra femenina. Los bebés que usan pañal, entonces arriba, sexo femenino en edad preescolar. De pronto dije ambos sexos, pero no, sexo femenino en edad preescolar. En la siguiente factor de riesgo, todos los bebés que usan pañal, sexo masculino o femenino, es por lógica que si el papá, que si el bebecito está con popó en el pañal, pues lógicamente en el menor tiempo posible hay que cambiar el pañal. Aquí si no hay discriminación entre sexo femenino o masculino, cualquiera de los bebés masculino o femenino con el pañal con popó, pues obviamente las bacterias procedentes del intestino tienen la posibilidad de ascender por la uretra, por supuesto. Siguiente factor de riesgo, el embarazo. Y entonces existen varias explicaciones lógicas porque la embarazada tiene o presenta un alto riesgo para infección urinaria. Me voy a cambiar de imagen. El feto, a medida que va ganando peso en el útero, ¿cierto? Va comprimiendo la vejiga. Primera explicación, porque la señora tiene muchas ganas de orinar. Pero dos, la segunda explicación, tiene muchas ganas o sensación de ir a orinar, ¿cierto? Pero dos, si ustedes observan la distancia entre la uretra distal y la uretra proximal, si el peso del feto, a medida que va ganando peso, comprime la vejiga, esa distancia entre la uretra distal y proximal se va cortando. Normalmente sabemos que hay bacterias aquí en situación normal. Si esta distancia entre la uretra distal se acorta, entonces lógicamente las mismas bacterias de la uretra femenina pueden ascender directamente hacia la vejiga. La segunda explicación, en el embarazo, sobre todo alrededor de la séptima semana, comienza la dilatación de la pelvis renal. Esto sobre todo en el lado derecho, desde el punto de vista fisiológico. Eso hace que se retenga también en la orina, que no se vacíe completamente la vejiga. A las bacterias les va a encantar los nutrientes que hay en la orina, por supuesto. Esto por la dextrorotación habitual del útero a partir de la segunda mitad del embarazo y el aumento del tamaño del útero genera compresión vesical. ¿Listo? Entonces, dos, la situación o las características del bajo influencia hormonal en la embarazada también evitan que se vacíe completamente la vejiga. Ahora ustedes deben recordar también desde el punto de vista fisiológico por qué orinamos normalmente, por supuesto, ¿no es cierto? El objetivo también es expulsar toda la orina que está contenida en la vejiga, pero si hay residuo miccional, hay orina que no se pudo vaciar completamente, pues, y por el acortamiento de la distancia entre la uretra distal y proximal, pues esas bacterias que están normalmente en la uretra van a aprovechar para quedarse viviendo o subiendo o ascendiendo hacia la vejiga, por supuesto. Bien. Esto ya lo mencioné. Otro factor de riesgo, continuando con la lista, es las personas con diabetes mellitus. Las personas con diabetes mellitus, debido a su condición de neuropatía diabética, tampoco vacían completamente la vejiga. Esto dos, las personas con diabetes mellitus mal controlada, se va a excretar un exceso de glucosa en orina, lo que llamamos glucosuria. Y a las bacterias también les encanta la glucosa que no está controlada y que está excretándose en la orina, por supuesto. Eso le va a servir de alimento a las bacterias como tal. Debido a la neuropatía diabética, tampoco van a vaciar completamente la vejiga a los pacientes diabéticos, por supuesto, las personas diabéticas. Me voy a devolver a la lista. Hay un método de planificación
que se llama el uso del largo similar a un capuchón no estoy hablando de la copa menstrual, no estoy hablando de un método de planificación familiar, que es el diafragma, muy poco utilizado, como les decía, pero se debe introducir en la vagina y el objetivo es bloquear el ascenso de los espermatozoides a través del cuello del útero, pero como ese dispositivo, ese método de planificación o diafragma se introduce con los dedos, indirectamente se pueden arrastrar bacterias que están en la zona perianal, indirectamente se pueden arrastrar hacia la uretra. No olviden que la vagina queda pegadita a la uretra femenina. En los hombres, entonces si ahora voy a los hombres, al sexo masculino, tienen o presentan factores de riesgo mucho más detallados para desencadenar infección urinaria. Uno de ellos es que en el sexo masculino, el señor o el muchacho, lo que sea, presente una alteración anatómica en las vías urinarias, llámese una hipertrofia prostática, llámese constricciones ureterales, llámese cálculos renales, una predisposición o una entidad que afecte el funcionamiento del sistema urinario previamente. Esto condiciona que las bacterias que están en la uretra masculina puedan ascender por la uretra distal hacia la vejiga, ¿ok? Entonces, en el hombre debe tener una enfermedad predisponente del sistema urinario para desencadenar una infección urinaria. Bien. Pero en la persona hospitalizada, ya sea masculina o femenina, que requiere la colocación de un catéter, y aquí sí tenemos la imagen, como pueden apreciar, que requieren la colocación de una sonda vesical o de un catéter urinario, ¿cierto? Es irremediable que se arrastren bacterias de la uretra distal hacia la vejiga, por supuesto. Solo por el hecho de estar hospitalizado y tener presentar este dispositivo sonda o catéter vesical. A pesar de que existen protocolos para la instauración o colocar ese tipo de sonda bajo condiciones estériles y de asepsia, por supuesto, y de desinfección, por supuesto, y condiciones estériles, aún así se logran arrastrar bacterias de la uretra distal hacia la uretra proximal y por ende esas bacterias van a persistir en la vejiga y van a utilizar los nutrientes de la orina para poder reproducirse. Pero me devuelvo al segundo factor de riesgo, que son las relaciones sexuales. ¿Listo? Es uno de los principales y más frecuentes factores de riesgo de infección urinaria. Durante las relaciones sexuales se arrastran bacterias de la zona anal o perianal hacia la vagina y por cercanía a la uretra, por supuesto. No implica que utilice condón o preservativo. Así utilice condón o preservativo, también se van a arrastrar bacterias de la zona anal hacia la vagina y por cercanía, por supuesto, hacia la uretra. Bien. Uno de los principales factores de riesgo de infecciones urinarias adquiridas en comunidad son las relaciones, y no necesariamente el inicio de relaciones sexuales, sino las relaciones sexuales. Anteriormente se diagnosticaba con el nombre de cistitis de la luna de miel, que ustedes entenderán cuál es la razón específicamente, pero ahora en la actualidad no se necesita estar en la luna de miel para que le dé una infección urinaria, por supuesto. A continuación vamos a hablar de los factores de virulencia de estas bacterias gram negativas. Vemos una representación gráfica entonces de cómo estas bacterias, esos cocobacilos gram negativos, habitando en la región perianal, se adhieren a la piel perianal, por supuesto perivaginal, por medio de sus fimbrias. Todas tienen fimbrias cuyos receptores se encuentran en la zona periuretral, inclusive, y receptores para sus fimbrias se encuentran también en la vejiga. Los pueden observar en esta gráfica, en esta representación gráfica de color lila. Cuando estas bacterias logren ingresar por la uretra, obviamente se van a adherir, van a permanecer allá adheridas a los receptores de sus fimbrias o adhesinas. Bien, no deberían estar en la vejiga. Obviamente aquí se activa la respuesta inflamatoria gracias a la vasodilatación, entonces se escapan los neutrófilos y llegan a la vejiga a fagocitar las bacterias. Numerosos neutrófilos, numerosas bacterias que se están reproduciendo por fisión binaria adheridas a las paredes vesicales, entonces enturbian la orina. Ya más adelante, en la parte de diagnóstico de laboratorio, tendremos que conocer cuál es el color, el aspecto característico normal de la orina y cómo ese color y aspecto cambia totalmente cuando el paciente presenta una infección urinaria. Obviamente una orina totalmente turbia, opaca,
dolor fuerte, por supuesto, por la actividad microbiana. Entonces, y aquí, cuando ya las bacterias están colonizando la vejiga y reproduciéndose en la vejiga, gracias a la activación de la respuesta inflamatoria, entonces va a desencadenar sintomatología en el paciente, que lo vamos a mencionar con mucho más detalle en la parte de manifestaciones clínicas. Si no se controla estas bacterias que se están multiplicando en la vejiga, pueden observar, estas logran ascender por los uretras hacia los riñones y con mayor razón en estas zonas anatómicas donde no deberían estar, pues activa la respuesta inflamatoria desencadenando la sintomatología respectiva en el paciente. ¿Bien? Además de las fibras de adherencia a los receptores en las células de la uretra y en las células de la vejiga y del sistema urinario, muchas de esas bacterias presentan flagelos. Muchas de las especies de los géneros de enterobacterias presentan flagelos, ¿bien? Como factor de virulencia. No todas tienen flagelo, pero si lo tuvieran, les queda muchísimo más fácil el ascenso y con mayor rapidez el ascenso de la vejiga por los uretras hacia los riñones, por supuesto. Unas enzimas, específicamente por la especie Proteus, que es una enterobacteria, consideradas esas enzimas como ureasas, pues les va a encantar como sustrato la urea como fuente nutricional, pues que se encuentra en la orina. Pero esas enzimas ureasas que actúan en el sustrato de la urea presente en la orina va a desencadenar la formación de productos químicos alcalinos. Y esta es una bacteria que tiene esa curiosidad y esa particularidad y es que va a alcalinizar la orina. El resto de bacterias van a liberar productos ácidos, productos de su metabolismo, al transformar los elementos químicos de la orina, pero esta, por medio de la enzima ureasa, la bacteria Proteus, tiende a alcalinizar la orina. ¿Listo? Muchas de esas bacterias, por ejemplo, E. coli uropatógena, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter, tienen plásmidos de resistencia, de múltiple resistencia a los antibióticos todas ellas, y ahí viene la complicación del tratamiento de las infecciones urinarias cuando la bacteria no responde a los antibióticos de primera línea, por supuesto. Todas estas bacterias gram negativas tienen membrana externa y por ende poseen o tienen lipopolisacárido y se comporta como endotoxina, por supuesto. Y uno de los efectos de ese lipopolisacárido o endotoxina, además de activar la respuesta inflamatoria, es disminuir la peristalsis ureteral. Eso significa que va a lentificar el flujo de la orina. La persona va a sentir muchas ganas de ir a orinar, pero cuando va a orinar, orina solamente una gotita. Extinción de gram de las enterobacterias. Especies de enterobacterias más frecuentes que usted se va a encontrar en los pacientes, sobre todo ya sea que estén hospitalizados. Entonces, Escherichia coli va. Escherichia coli no solamente produce infección urinaria, sino neumonía también, gastroenteritis también, septicemia también o sepsis, por supuesto. Klebsiella pneumoniae es otro enterobacterio habitante del intestino, pero tiene una particularidad y que es productora de beta-lactamasas. Por eso se denomina en la actualidad Klebsiella KPC, productora de carbapenemasas y otras enzimas adicionales que le confieren resistencia casi a la mayoría de los beta-lactámicos. Enterobacter, especie cloaca, Citrobacter, especie Frauni, Serratia, especie marcensis, Proteus, hay varias especies, no es el único género, y unas bacterias de esta misma familia llamada Morganella y Providencia. Si alguna vez dijeron, no, esto no lo vimos en las ciencias básicas, pues sí, es con esos nombres raros y también son enterobacterias causantes de infección urinaria, habitantes normales del intestino. No olviden que hemos estudiado diferentes especies, diferentes serotipos, corrijo, de enterobacterias y como pueden ver existen serotipos específicos para causar meningitis, serotipos específicos de coli, específicamente uropatógenas, por supuesto. El resto, pues ya conocemos cada factor de virulencia codificado en los genes, le da la característica patogénica de cada serotipo, de los diferentes serotipos de coli anteriormente estudiados. Con respecto a las bacterias gram positivas, entonces ya mencioné y vuelvo a repetir, Staphylococcus saprophyticus, habitante normal de la uretra femenina, es la bacteria gram positiva más frecuente en infección urinaria adquirida en comunidad. Enterococos, Streptococcus grupo B neonatos y el resto que ya conocemos, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis. Pero sobre todo Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis que hacen parte de la uretra distal. Son bacterias muy frecuentes que ocasionan infección urinaria en paciente hospitalizado, cuyo factor de riesgo en el paciente hospitalizado es el tener una sonda vesical.
Entonces, repasando, la principal vía de acceso de las bacterias, la más frecuente vía de acceso de las bacterias desde la uretra hacia la vejiga es por vía ascendente. Yo estoy utilizando un cursor que está señalando la vía ascendente. Pues ¿de dónde? Desde la uretra distal ascienden por la uretra proximal hacia la vejiga. La segunda vía de acceso, de las bacterias y directamente al parénquima renal sería hematógena. ¿Listo? Pero cuando las bacterias, sobre todo estas gram negativas, por ejemplo, coli, esté ocasionando un proceso infeccioso en otra zona adyacente y que por vía hematógena puede diseminarse directamente hacia los riñones, pues. Entonces, la segunda vía de acceso de las bacterias o de los gérmenes que causan infección urinaria es por vía hematógena. Bien, ¿qué tiene que haber ocurrido? Pues una sepsis o una septicemia. Ya lo saben ustedes que hay diseminación de las bacterias vía hematógena hacia diferentes órganos o tejidos desde un foco infeccioso inicial, ¿no es cierto? Pero miren el resto de bacterias que también, no solamente enterobacterias, sino el resto de bacterias que pueden desencadenar infección urinaria por vía hematógena. A continuación, después de ver infección urinaria, vamos a estudiar leptospira. Mycobacterium tuberculosis también lo saben. El foco infeccioso inicial es el pulmonar, ustedes lo saben, pero también existe la posibilidad de que Mycobacterium tuberculosis pueda desencadenar una, una tuberculosis renal, por supuesto. Cándida hace parte de la microbiota normal de la uretra y de la piel también, por supuesto, y por vía hematógena puede diseminarse hacia los riñones. Salmonella typhi causa una fiebre tifoidea, infección sistémica, en donde el tejido renal también puede verse afectado, por supuesto. Repasando los órganos o tejidos que comprenden el sistema urinario, entonces es necesario identificar también cuál es el sitio cuál es el sitio anatómico en el que se está presentando la infección urinaria. Entonces, si es a nivel de la uretra y la vejiga, si es a nivel solamente de la uretra, pues el diagnóstico, doctores, es una uretritis. Múltiples agentes etiológicos causan uretritis, de los cuales ustedes se están preparando para la presentación del póster, unos de transmisión sexual inclusive. Si la bacteria o las bacterias lograron diseminarse de la próstata, pues una prostatitis, por supuesto. Si las bacterias lograron ascender hacia la vejiga, entonces el diagnóstico de la infección del tracto urinario corresponde a una cistitis. Por el contrario, si esas bacterias no pudieron contenerse en esta zona y lograron ascender por los uréteres hacia los riñones, ustedes van a establecer un diagnóstico específicamente denominado pielonefritis. Es por eso que es necesario categorizar al paciente qué tipo de infección urinaria tiene, si es una infección de vías, de vías urinarias bajas, podría ser secundario a una prostatitis, ¿cierto? O una infección de vías altas, como en el caso de las bacterias lograron ascender hacia los riñones y se van a enfrentar ustedes el diagnóstico y a confirmación diagnóstica de pielonefritis y como complicación abscesos perinefríticos. Un paciente con confirmación de pielonefritis necesita hospitalización, necesita monitoreo a nivel hospitalario, necesita administración de antibióticos vía endovenosa. También usted va a evaluar si la cistitis es complicada o no complicada y dependiendo de ello le va a permitir tomar la decisión si hospitaliza al paciente o si maneja con antibióticos en casa, ¿cierto? Bueno, entonces no olvides que las vías urinarias se clasifican, las infecciones en las vías urinarias se clasifican en infecciones de vías bajas, uretritis, cistitis, e infecciones de vías altas, pielonefritis y complicación, absceso perinefrítico. No tiene nada que ver orquitis, solamente coloqué esa diapositiva para que ustedes entendieran el término de la enfermedad. ¿Listo? Causas de orquitis, otras totalmente diferentes, pues, que se me ocurre en ese momento de tipo viral, como el virus de la parotiditis, por ejemplo. Causas de orquitis, Mycobacterium leprae, en cuanto a infecciosas que hemos visto, pero no tiene nada que ver con sistema urinario. Bueno, por lo tanto, si colocamos una lista de los agentes infecciosos implicados bacterianos en infección del tracto urinario, paciente externo se refiere que la infección urinaria la adquirió en comunidad. ¿Cuál es el factor de riesgo más frecuente? Por las relaciones sexuales. Por supuesto, ¿cuál es la bacteria gram negativa más frecuente de infección urinaria adquirida en comunidad? Pues Escherichia coli. ¿Ok? En cambio, un paciente que está hospitalizado
y el principal factor de riesgo es la sonda vesical. Cualquiera y cada una de las bacterias tiene el mismo porcentaje de frecuencia de ocasionar la infección urinaria. ¿Listo? Pseudomonas, rarísimo que le esté ocasionando infección urinaria en comunidad, pero intrahospitalaria, por supuesto que es común. ¿Ok? Bien. Es por eso que usted también, adicionalmente a la localización de la infección urinaria, si es en vías bajas o es en vías altas, usted debe categorizar si esa infección urinaria es complicada o no complicada. ¿Por qué es necesario esta categorización, esta clasificación? Uno, por el manejo o tratamiento que usted le va a dar empíricamente a esa infección urinaria con tratamiento inicial antibiótico, por supuesto. Dos, si lo hospitaliza, no lo hospitaliza. Obviamente una infección urinaria complicada necesita hospitalización al paciente. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son esas diferencias? Una infección urinaria no complicada, sobre todo en mujeres con vida sexual activa. Esto no tiene nada que ver, ni se asocia para nada a normalidades funcionales anatómicas del sistema urinario. La bacteria más frecuente gram negativa es Escherichia coli. La bacteria más frecuente gram positiva es Staphylococcus saprophyticus. ¿Qué exámenes de laboratorio va a solicitar? Se llaman así, se llaman uroanálisis, se llaman. Esto no necesita solicitar urocultivo. Un uroanálisis es los parámetros que arroja el examen de orina son indicativos, o sea, confirmatorios. Usted primero tiene una alta sospecha clínica en su paciente de que tiene una infección urinaria, pero el examen de uroanálisis le va a arrojar ciertos parámetros alterados que le dicen si realmente tiene una infección urinaria. Una infección urinaria no complicada no necesita urocultivo, solo uroanálisis. Y inicias tratamiento antibiótico empírico con unidosis, o sea, un solo antibiótico. A diferencia de una infección urinaria complicada, pues a quien les da la infección urinarias complicadas, pues a los hombres sobre todo, con mayor frecuencia, porque para que le dé infección urinaria al hombre previamente tiene un compromiso o una normalidad de vías urinarias, un vesículo, reflujo vesiculoenteral, cálculos urinarios, prostatitis, etcétera. Bien. Por lo general, una infección urinaria complicada puede ser polimicrobiana, pueden estar implicadas dos bacterias simultáneamente. Lógicamente, el primer examen paraclínico que se solicita es el uroanálisis, que ahora antes se llamaba parcial de orina, ahora se llama uroanálisis, y que todas las bacterias de la lista anterior tienen la posibilidad de estar implicadas, ¿no es cierto? Inclusive cándida, inclusive. Además del examen uroanálisis, usted va a solicitar urocultivo, porque a nivel hospitalario sí que hay frecuencia de bacterias múltiples resistentes a los antibióticos. Y ustedes saben que el urocultivo va acompañado con antiograma, por supuesto. Es por eso que de aquí en adelante ustedes van a clasificar en sus pacientes si la cistitis es complicada o no complicada, si la pielonefritis es complicada o no complicada. ¿Listo? ¿Cuál es el factor de riesgo? Si fue el catéter, por supuesto. Entonces, en infección urinaria vamos a manejar una serie de terminología que es clave para entender todo este proceso de infección urinaria. Si hay infección urinaria bacteriana, obviamente el número de bacterias en la orina presentes en la orina va a ser más alto de lo normal. No olviden que hay un número considerable normal de bacterias. Es normal tener bacterias en la orina porque en el proceso de la micción salen bacterias procedentes de la uretra distal. La presencia de bacterias en la orina la consideramos bacteriuria, termina en uria. ¿Ok? Sí va a haber un número adecuado de bacterias en la orina por proceso de micción espontánea. ¿Ok? Sin embargo, en las embarazadas se presenta el caso de bacteriuria asintomática. No le genera síntomas como su nombre lo dice, pero el examen de uroanálisis le detecta un número elevado por encima del valor normal de bacterias. Solo el examen de orina, el examen paraclínico de uroanálisis le va a detectar que tiene un número significativo de bacterias, pero no tiene síntomas. La pregunta del millón es, ¿no tiene síntomas? ¿Está embarazada? ¿Es necesario administrar antibiótico? No, y ese es el trabajo independiente para ustedes, por favor, en ese tema. Consultar, evidenciar, como así que no tiene infección, tiene bacterias en la orina, pero no tiene síntomas. Y se debe tratar o no se debe tratar. Recuerden que están en embarazo, pues. Bien. Ya conocemos entonces la vía de acceso de las bacterias más frecuentes, la vía ascendente. ¿Por qué lograron ascender las bacterias a la uretra? Pues por varias razones. Uno, porque está hospitalizado y tiene un catéter vesical. ¿Listo? Dos, porque se asió mal, se limpió mal después de defecar y sobre todo en las niñas pequeñas que están aprendiendo a limpiarse, a asearse. Tres, porque es un bebé que usa pañal. Cuatro, por las relaciones sexuales, por supuesto.
previos a las relaciones sexuales hay masajes uretrales, con mayor razón. Se permite el acceso de bacterias de la zona perianal a la uretra, por supuesto. ¿Listo? Vamos por aquí. Voy a referirme a las manifestaciones clínicas de cistitis y de pielonefritis, porque las manifestaciones clínicas de uretritis, gonocóxica o no gonocóxica, ustedes las van a explicar en los seminarios integradores. El seminario integrador corresponde. Entonces, características o descripción clínica de cistitis. Recuerden que es una infección urinaria de vías bajas. Es la infección urinaria más frecuente en las mujeres, pues. Utilizamos gráficas más bien por acá. La mujer que está padeciendo de cistitis, entonces experimenta una sensación de ardor al orinar, y lo designamos con el término disuria. ¿Ok? Y la necesidad frecuente de estar yendo a orinar. Esto es la necesidad de ganas de ir a orinar a cada rato. En ese caso lo vamos a denominar poliacuria. La frecuencia de la micción, esa necesidad de ir a orinar. Pero al ardor al orinar le llamamos disuria desde el punto de vista semiológico. Siempre lo más frecuente es que anteceda relaciones sexuales en los días previos a la aparición de estas manifestaciones clínicas. Bien. Un bajo porcentaje de pacientes femeninas refieren dolor suprapúbico. Mira dónde se está llevando las manos en la imagen. Un leve dolor suprapúbico. Fiebre no hay en cistitis. Bien. Entonces comparemos aquí manifestaciones clínicas de cistitis aguda. Fiebre ocasional. Antecedentes, relaciones sexuales. Dolor suprapúbico. Poliacuria y disuria, por supuesto, es lo característico. Bien. En cambio, paciente con pielonefritis, entonces va a referir donde presenta dolor en la zona costolumbar, costovertebral, en el ángulo costovertebral. Previamente ha tenido disuria presentado, previamente ha experimentado poliacuria también, pero miren dónde va a referir, señalando la imagen, dónde va a referir el dolor persistente en el ángulo costovertebral. Pero si las bacterias lograron ascender hacia el tejido renal o parénquima renal, obviamente la respuesta inflamatoria va a ser intensa, desencadenando fiebre alta mayor de 38. Repasando, sintomatología de pielonefritis, fiebre alta, escalofríos, dolor en el costado de la espalda, disuria, poliacuria. Tanto en cistitis como en pielonefritis, el aspecto de la orina va a cambiar. Es una orina turbia, ustedes ya lo saben, como observar los caldos de cultivo que se enturbiaban por la presencia de numerosas bacterias. Hematuria, presencia de glóbulos rojos en orina, se presenta, pero es microscópica. No es que le va a generar el cambio de tonalidad rojiza a la orina. Hay otros procesos patológicos en sistema urinario diferente a infección bacteriana, pues. Entonces, hematuria en el 50% de los casos. Puede ser que no haya hematuria y no quiere decir que no tenga infección urinaria, pues. Y el cambio del olor de la orina y el aspecto de la orina, porque el color seguirá siendo el mismo. Esto amarillo ámbar, pero un aspecto completamente turbio. Bueno, es necesario para corroborar, me devolví porque es necesario para corroborar o orientar el diagnóstico hacia pielonefritis, realizar una maniobra que se llama el signo puño-perfusión renal. Pues como estamos de manera virtual, no tengo forma de explicarles, igualmente lo van a hablar en semiología, pero cuando tengamos clase presencial, pues lo retomaremos. El médico hace una maniobra de, así como su nombre lo dice, literalmente, puño-percusión renal, de darle un leve golpe en esta zona costolumbar y el paciente rebota inmediatamente. Eso es muy orientativo semiológicamente hablando de que tiene infección urinaria en vías altas, pues. Ante la sospecha clínica de que el paciente masculino o femenino tiene infección urinaria, usted debe proceder a solicitar los exámenes de laboratorio correspondientes para la confirmación del diagnóstico. El primero de ellos es el uroanálisis. Y en esta diapositiva comparto las condiciones y la explicación que se da al paciente cómo debe recoger o recolectar la muestra de orina.
Primero que todo, se requiere un frasco estéril. Ya lo venden listo y lo venden, ya viene obligatoriamente estéril. No se puede recolectar la orina en cualquier frasco. ¿Listo? Dos, antes de recolectar la orina en el frasco, se debe realizar un lavado de los genitales. ¿Por qué? Porque hay microbiota normal en la zona periuretral. Y lo que queremos identificar son las bacterias realmente procedentes de la vejiga, no las de la piel ni de la zona perianal. 3. Cuando se va a recolectar la muestra de orina en el frasco, se debe desechar el primer chorro de la micción. Se debe dejar caer en el inodoro el primer chorro de la micción porque ahí hay bacterias de la uretra y empezar a recolectar a partir del segundo chorro de la micción. Si no se cumplen estos requerimientos o condiciones para recolectar la orina, pues la orina va a salir contaminada por microbiota normal y ese no es el objetivo del examen, por supuesto. Entonces, lavado de los genitales, desechar la primera chorro de la micción, empezar a llenar el frasco a partir del segundo chorro de la micción, por supuesto. Lavarse las manos también, por supuesto. Claro que sí. El frasco debe ser estéril. Muy bien. Me voy a adelantar acá. Para los bebecitos, pues a un adulto se le dan las instrucciones, como estoy mencionando, pero para los bebecitos existen estas bolsas recolectoras de orina. Son bolsas estériles que traen una parte adhesiva que se adhiere a los genitales y se espera que el bebé orine. Cuando el bebé orina, la bolsa se cierra como si fuera una bolsa Ziploc, pues se cierra y se lleva al laboratorio. Bien. Hay situaciones en las que se requiere recolectar la orina por punción suprapúbica, como lo estoy señalando en esta imagen, directamente por punción suprapúbica, sobre todo en niños. Cuando esas muestras de orina recolectadas espontáneamente se contaminan y se contaminan con microbiota normal, no dando un resultado fidedigno. Es por esa razón que ustedes, como futuros médicos, deben estar en condiciones, ahorita en ciencias básicas, de diferenciar e interpretar un examen de orina cuando el examen de orina o esa orina, esa muestra está contaminada y no necesariamente corresponde, contaminada pues con microbiota normal, ¿no? Y no necesariamente corresponde al germen o la bacteria causante patógeno de la infección urinaria. Pues, observen una fotografía real de por muestra, obtención de muestra de orina por punción por aspiración suprapúbica, pues, ¿ok? Directamente de la vejiga y se vierte en el frasco estéril como tal. Composición de la orina, ya la deben conocer, por supuesto, pues agua, elementos químicos, por supuesto, de diversa índole, fosfatos, carbonatos, cloruro, urea, ácido úrico, etcétera, por supuesto. Entonces vamos a ver la interpretación del examen de orina o uroanálisis, se llama en la actualidad, o examen general de orina. Este examen consta de dos partes, de dos etapas. La primera parte corresponde al análisis químico de la orina. El análisis clínico y químico y macroscópico de la orina. Cuando digo macroscópico, hay que tener presente el color, el aspecto de la orina. Color, entonces voy a dar los términos normales de una orina. El color y el aspecto normal de una orina. Color amarillo o ámbar. Situación normal. Aspecto. La orina de los hombres, a ver, tenemos imagen aquí, sí tenemos imagen. La orina de los hombres es transparente, completamente amarilla, pero el aspecto es transparente. En cambio, la orina de las mujeres en condiciones normales, el color es amarillo ámbar o ámbar, pero ligeramente turbio. No turbio, sino ligeramente turbio en las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres cuando orinamos arrastramos bacterias de la vagina. ¿Por qué? Porque la uretra distal en la mujer está pegadita a la vagina. Es obvio que haya bacterias de la vagina también. Por eso se acepta normalmente que el aspecto de la orina en la mujer sea ligeramente turbio. El hombre debe ser amarillo transparente, como está en esta foto. Pero cuando si es sexo masculino o femenino y tiene infección urinaria, verdadera infección urinaria, se enturbia la orina. Aspecto turbio, totalmente opaco. Teniendo en cuenta esos parámetros de color y aspecto, entonces viene la interpretación del análisis químico de la orina. Para ello, para el análisis químico de la orina, se introduce una tira con diferentes sustratos en diferentes casillas. Cada cuadrito de estos está impregnado de un sustrato.
Si hay bacterias presentes en la orina, van a reaccionar a algunos de los sustratos. Si hay sustancias químicas anormales en la orina, las va a detectar esta tira por la técnica de cromatografía, o sea, va a cambiar de color. ¿Listo? Se llama entonces este proceso, esta etapa del uroanálisis, se llama es examen químico de la orina. Bueno, enumero qué tipo de sustancias químicas las va a detectar esta tira por inmunocromatografía y cambio de color. A pesar de que acá arriba dice leucocitos, no es que va a identificar leucocitos, sino la enzima liberada por los leucocitos, llamada estereasa leucocitaria. Estereasa leucocitaria. De acuerdo a la intensidad de esa enzima, pues ustedes pueden observar, cambia el color, la intensidad de la casilla, por supuesto, ¿no? Trazas, poca cantidad, moderada cantidad de estereasa leucocitaria y, ¿qué es? Y aumentada cantidad de estereasa leucocitaria. ¿Quién la produce? Los leucocitos. Siguiente sustancia química estoy enumerando. No estoy diciendo cuál es la infección urinaria, simplemente estoy enumerando qué sustancias químicas detecta la tira del examen químico de orina. La siguiente sustancia química que detecta esta tira son los nitritos. ¿Y por qué razón se puede detectar nitritos en la orina? Si hay presencia de bacterias, sobre todo gram negativas, pues transforman los nitratos y los reducen a nitritos y va a haber un cambio de color en la intensidad. El color fucsia va a cambiar si hay bacterias gram negativas. Pero una persona con infección urinaria, y si la infección urinaria es por bacterias gram positivas, no va a cambiar el cambio de color de nitratos a nitritos. O sea, el hecho de que los nitritos den negativos no excluyen que el paciente no tenga infección urinaria. La siguiente sustancia química que se detecta en la orina por cambio de color, por inmunocromatografía, es el urobilinógeno. Proteinuria en orinas detecta la intensidad de miligramos de cilitro, el pH urinario, por supuesto. Detecta sangre en orina, gravedad específica o densidad, cuerpos cetónicos o cetonas, cetonuria, bilirrubinuria, glucosuria y ácido ascórbico. No olviden que hay numerosas patologías del sistema urinario, pero en enfermedades infecciosas, infección urinaria bacteriana, vamos a tener presente la detección de estereasa leucocitaria en un paciente con infección urinaria elevada, por supuesto, dependiendo de los agentes etiológicos causantes de infección urinaria, y sobre todo si son enterobacterias, podrían estar positivos los nitritos, por supuesto, marca de color, y el pH ligeramente más ácido de lo normal. Entonces vamos a dar el valor del pH de la orina. No podemos tener una escala estricta porque también depende de la dieta que ingiera la persona, pero por lo general debe ser ligeramente ácido, 5.5 a 6. En una infección urinaria bacteriana, por enterobacterias, lo acidifican más la orina. 4.5, 5, acidifican más la orina. La bacteria Proteus alcaliniza la orina, tiende a alcalinizar. ¿Ok? El resto de sustancias químicas no las necesitamos observar en infección urinaria bacteriana. Habrá otros procesos no infecciosos de vías urinarias que detecten en las que se detecten esas sustancias químicas. Glucosuria, pues un paciente diabético mal controlado. No está controlada la glicemia en sangre, la glucosa en sangre, pues va a excretar en orina, por supuesto. ¿Ok? Entonces. La segunda parte del examen de orina, entonces la primera parte del examen de orina es el análisis químico por medio de las tiras de orina. ¿Qué vamos a tener en cuenta? La presencia de estereasa leucocitaria y la presencia, ¿por qué no?, de nitritos positivos. La segunda parte del examen de orina es la visualización de la orina a través del microscopio, pero se va a visualizar la orina centrifugada. ¿Listo? ¿Qué es lo que se va a visualizar a través del microscopio? El sedimento, sin ninguna coloración ni tinción de grano. Estoy hablando de uroanálisis, jóvenes. El microbiólogo centrifuga la orina obtiene la orina en un tubo de ensayo, la centrifuga, descarta el sobrenadante y observa el sedimento. ¿Y qué es lo que debe identificar el microbiólogo? Las bacterias. Por supuesto, va a ser un recuento de bacterias y el microbiólogo está en capacidad de determinar si la bacteriuria es baja, moderada o alta, por supuesto.
Se puede clasificar en cruces, 3 cruces, es una bacteriuria alta y es sugestivo de infección urinaria. Pero no olviden que una cruz o bacterias bajas es normal tener en la orina, presentar en la orina, por supuesto. Pero el bacteriólogo, cuando observe el sedimento de la orina al microscopio, va a poder apreciar y contar la presencia de leucocitos. Como aquí no es con ninguna coloración, es de observación directa del sedimento urinario. En una verdadera infección urinaria, el número de leucocitos es mayor a 10 por campo. Listo, 10, 20, 50, 100. El número de leucocitos es supremamente alto. Hay una estructura microscópica que se puede observar, no en todos los pacientes con infección urinaria, que se denomina cilindros. Son esas estructuras microscópicas que tienen que ver, tienen esta forma cilíndrica porque básicamente toman esta forma gracias a toman esta forma debido a que se encuentran en los microtúbulos. Toman esta forma, pues, los cilindros y se pueden expulsar en la orina. Pero esos cilindros pueden estar formados por células, por cristales de sustancias químicas, o por qué no, esos cilindros pueden estar formados, esas estructuras cilíndricas que se excretan en la orina, podrían estar formados por leucocitos. En el caso de una infección urinaria bacteriana, se podría observar o detectar en el examen microscópico de la orina cilindros leucocitarios, y eso es indicativo de infección urinaria bacteriana. Otra clase de cilindros se pueden detectar y excretar en la orina en otras patologías urinarias, por supuesto. Entonces, de acuerdo a esa explicación, yo les comparto aquí unos reportes de uroanálisis de pacientes frente a los cuales ustedes, si están atentos, están en capacidad de identificar si este paciente tiene o no tiene infección urinaria. De eso se trata el examen de uroanálisis. Usted primero, debido a su experiencia y a sus conocimientos básicos, usted sabe que su paciente puede tener una infección urinaria. Pero ahora viene la interpretación del examen. Entonces, miren, color ámbar. Ámbar es sinónimo pues de amarillo intenso. Olor sui generis, estamos viendo. Olor sui generis es el olor característico de la orina. Aspecto ligeramente turbio. Eso quiere decir que esta orina es de hombre o de mujer. De mujer, si es ligeramente turbia, es de sexo femenino. Gravedad específica es la densidad, 1015. Esto lo van a tener en cuenta en aquellas personas, la densidad de la orina, en personas con afectación urinaria de otra índole, no necesariamente infecciosa. El pH lo tiene en 6, pues es aceptable, ¿no es cierto? Nitritos negativos, glucosa normal, cetonas negativo, proteínas negativo, sangre negativo, bilirrubina negativo, ureína normal. Y luego viene el informe del sedimento urinario. Leucocitos se encontraron 2 a 3 por campo. Hematíes 1 a 2 por campo. Células epiteliales que escaman o que desprenden del epitelio urinario escasas. Células renales de 0 a 1. Bacterias moderadas, fibra moco moderado, cilindros no se observan, cristales no se observan. Conclusión, ¿tiene o no tiene infección urinaria? Porque bacterias tiene moderadas. ¿Tiene o no tiene infección urinaria este paciente? ¿Quién quiere contestar? ¿Quién quiere contestar? ¿Tiene o no tiene infección urinaria? Espero que se preparen muy bien después de que se vean los videos de esta clase, porque las preguntas, y sí, yo haré las preguntas después. Así que el compromiso es que si tenemos clases virtuales, pues usted tiene que prepararse y volver a verse la clase, por supuesto, y tomar nota de la clase de los puntos claves en estos temas. Este paciente, esta orina es de una mujer y debido a estos hallazgos o características, no tiene infección urinaria. Esto se presenta en estos hallazgos que estoy detallando en una orina normal. Pero ustedes observen el cambio de los parámetros en una persona con infección urinaria. Llama la atención el aspecto completamente turbio, por supuesto. El pH 5.5. Albuminuria 300 miligramos. Nitritos positivos. Bien. Urobilinógeno normal, glucosa negativo, cuerpos cetónicos 40 miligramos, corrijo. Sangre aproximadamente 200 de hemoglobina por microlitro. Leucocitos de 45 a 50 y ese número ya está mayor a 10, por supuesto. Bacterias abundantes, ¿cierto? Una hematuria
presencia de eritrocitos de 2 a 4, pues que es bajo prácticamente, pero por eso están encerrados en círculo estos criterios arrojados en este examen y corresponde a bacterias abundantes, orina, aspecto turbio, nitritos positivos, es muy sugestivo de infección urinaria, por supuesto, y más la sintomatología que presenta el paciente. Por lo tanto, se debe iniciar terapia antibiótica empírica. Recuerden que este examen no te está diciendo qué bacteria es, no te dice con especificidad qué bacteria es, pero los parámetros alterados indican que sí es probable que tenga una infección urinaria y debes iniciar tratamiento empírico. Bien. ¿En quiénes o quiénes pacientes se debe realizar urocultivo? ¿Ok? Sobre todo en aquellos pacientes con infecciones urinarias recurrentes, infecciones urinarias recidivantes, que no responden a la terapia empírica inicialmente instaurada. No responde al antibiótico que usted le formuló inicialmente. Lo más probable es que presente o genere o tenga bacterias resistentes. Por eso vas a solicitar urocultivo. Con mayor razón, la muestra de orina para el urocultivo debe recolectarse con esas condiciones que mencioné. Hay que lavarse los genitales primero, hay que desechar el primer chorro de la micción y llenar el frasco a partir del segundo chorro de la micción. No es que si no se cumplen esas condiciones, crecen las bacterias en el urocultivo, crecen y forman colonias las bacterias de la microbiota normal. Y es ahí como los médicos están en capacidad de identificar cuándo ese urocultivo es una contaminación y cuándo esa bacteria que arroja el urocultivo realmente es la bacteria patógena. La orina se siembra en agar sangre, donde crecen la mayoría de las bacterias, y se siembra en agar MB o agar McConkey, que es un agar selectivo para bacterias gram negativas. Se incuba por 24 horas a 37 grados y se observa, después de 24 horas de incubación, esta numerosa cantidad de colonias distribuidas en todos los caminos de la siembra. ¿Qué le corresponde al microbiólogo? Le corresponde contar el número de colonias. Y a los microbiólogos estamos en capacidad de establecer ese conteo de unidades formadoras de colonias y se arroja un dato, por supuesto. Hace una equivalencia y se arroja el conteo del número de colonias o de unidades formadoras de colonias presentes en ese cultivo. Dos, por medio de pruebas bioquímicas, se identifica la bacteria correspondiente, si es una gram positiva, si es Staphylococcus aureus, por la prueba coagulasa, si es Staphylococcus epidermidis, la coagulasa negativa, si es enterobacteria, E. coli, Klebsiella, Citrobacter proteus. Todas van a ser igualitas porque son de la misma familia, pero se diferencian por las diferentes reacciones químicas que producen, por supuesto. Voy a volver un momento. Voy a volver un momento aquí. ¿Cuándo, cuándo, cuándo se considera una verdadera infección urinaria? Cuando el número de colonias, unidades formadoras de colonias, equivale igual o mayor a 10 a la 5. Pongámosle números con ceros, mayor a 100.000 unidades formadoras de colonia por mililitro de Escherichia coli, mayor igual a 100.000 unidades formadoras de colonia de Klebsiella pneumoniae, y así sucesivamente la bacteria identificada. Con ese dato, decimos la bacteriuria es significativa, sí corresponde a esa bacteria patógena. Si da menos de 10 a la 5, si da menos, se considera contaminación y por lo tanto se debe repetir el examen. Bien. En mujeres con bacteriuria sintomática y se detectó un número elevado de bacterias en el uroanálisis, pues se va a realizar un urocultivo, por supuesto. Y la misma bacteria debe crecer al menos en 2 urocultivos. Se identifica qué bacteria es. Debe crecer al menos en 2 urocultivos para determinar si es una verdadera bacteriuria sintomática. Un examen de laboratorio, uroanálisis, urocultivo, no identifica si la infección urinaria es en vías altas o bajas. Eso lo determina el médico de acuerdo a las características clínicas que desarrolla el paciente. Bien. Si la muestra fue obtenida por punción suprapúbica y se manda para urocultivo, se acepta cualquier número de unidades formadoras de colonias como verdadera infección urinaria. ¿Por qué? Porque la muestra fue obtenida directamente de la vejiga. Cualquier número de colonias que arroja el cultivo, cualquier número de unidades formadoras de colonias que arroja el cultivo, se toma como positivo o confirmatorio para infección urinaria. ¿Cómo
¿Qué antibióticos hay que seleccionar? Múltiples, depende de las condiciones del paciente. Depende si está hospitalizado o no está hospitalizado. Depende si tiene enfermedad de base o no. Esto. Inicialmente, con el resultado de un uroanálisis, tú puedes manejar antibiótico-terapia empírica. ¿Listo? Pueden ser los agentes etiológicos tanto gram positivos como gram negativos. Amoxicilina más ácido clavulánico, sí, es una opción. Hay múltiples opciones, por supuesto. Hay que tener presente si la infección urinaria es complicada o no complicada. Entonces ahí vas a escoger o fosfomicina, puedes escoger también trimethoprim-sulfa, puedes escoger también se me olvida, nitrofurantoína, por ejemplo, para tratar empíricamente, pues. Si el paciente no responde al tratamiento empírico, obviamente nos va a necesitar urocultivos. Urocultivos con antiograma para identificar el agente específico y la respuesta, si esa bacteria es sensible o no, o es resistente a antibióticos, por supuesto. Bien. En embarazo hay que tener presente que no todos los antibióticos se pueden administrar. Eso lo van a ver o profundizar en farmacología, por supuesto, qué tipo de antibióticos se pueden administrar en la embarazada cuando presenta infección urinaria con síntomas, ¿no? Una cistitis o una pielonefritis, obviamente. Y no olvides que también, no olvides buscar la consulta de que si la embarazada tiene bacteriuria sintomática, ¿se debe tratar o no se debe tratar y por qué razón? ¿Listo? ¿Cuáles serían las medidas de prevención? ¿Cuáles serían las medidas de prevención, por favor? ¿Qué medidas de prevención para evitar una infección urinaria? ¿Pueden mencionar, por favor? Saberse limpiar, Pero, pues de que sea de adelante hacia atrás, en el caso de las mujeres. bueno, Profe, podría ser ya una quedarse bien. buena, ¿Otra cual? podría ser una buena sepsis antes de poner una sonda vesical. Repíteme que no te escuché, por favor. Una buena sepsis antes de poner una sonda No, vesical. escúchame el término que me estás diciendo, Juan Pablo, Ah, para no, corregirlo de una vez. no. No me puedes decir sepsis. Sepsis es enfermedad. Cámbiame Perdón, el no, término, por favor. asepsia, perdón, asepsia. Bien, doctor, muy bien, Juan Pablo. Yo sé que ya no vas a cometer el mismo error. Ah, muy bien, una muy buena antisepsia. ¿Sí ves cómo cambian los términos? Una muy buena antisepsia antes de colocar la sonda, pero no importa, así sea una muy buena antisepsia, el paciente cuando lleva ya mucho tiempo hospitalizado, varias semanas hospitalizado con la sonda, es como irremediable una infección urinaria por el tiempo de permanencia de la sonda. Ahora bien, hay un protocolo, unas guías de manejo donde dice cada cuánto tiempo se debe cambiar la sonda. ¿Se imaginan ustedes un paciente hospitalizado un mes con la misma sonda? No puede ser, ¿no es cierto? Entonces hay un tiempo dependiendo de la clase de sonda que tenga ese paciente, pues existe un protocolo que dice una guía de manejo que debe cambiarse cada cierto tiempo. ¿Listo? Antes de terminar, de pasar al siguiente tema, voy a compartir aquí mi ventana, donde ustedes también pueden apreciar la terminología urológica. Pueden apreciar la terminología urológica. ¿Cuál de los términos que presento en pantalla se deben tener en cuenta en infección urinaria? ¿Cuáles? Todos no, por ejemplo. ¿Cuáles términos sí se tienen en cuenta en infección urinaria? ¿Cuáles? Disuria, Muy bien. ¿Cuál más? Poliaquiuria, Bien. Observen que en la lista aparece poliuria. No es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Poliuria es el presentar un volumen alto en la excreción de orina, pero eso indica otras patologías renales, por supuesto. Otras patologías renales. Entonces, disuria, poliaquiuria, bacteriuria significativa, piuria es presencia de leucocitos elevados en orina. Disuria, ya dije, son característicos de infección urinaria bacteriana, por supuesto. Les quiero compartir lo siguiente, antes que nada por aquí. Ah, mira, tengo así la imagen del signo de Giordano o puño percusión renal que les comentaba, que era darle un ligero golpe en la parte costolumbar del paciente, pero tú no le vas a decir que le va a dar un puño, a ver, no, porque él rebotará tan solo con decirle, ¿no? Entonces tú no le dices,
la maniobra que le vas a realizar, realizas este pequeño leve golpecito y el paciente rebota inmediatamente. Eso indica que sí puede haber infección urinaria en vías altas, por supuesto. Disuria sí, poliacuria sí, pero poliuria no. Infección urinaria, poliuria no. Eso son otras patologías renales no infecciosas. ¿Alguien publicó este meme en Instagram? Por supuesto. ¿Y qué quiso representar? ¿Qué quiso representar con esta gráfica? ¿Por qué le coloca un termómetro ahí al riñón? ¿Por qué? La fiebre, ¿En qué? ¿En qué infección de vías urinarias? ¿En cuál? pielonefritis. Bien, muy bien. Mientras que en cistitis no, en infecciones de vías bajas no, pero en infección de vías altas sí, por supuesto, la fiebre. Muy bien. No olviden, todos los estudios epidemiológicos apuntan que un 80% de las mujeres a nivel mundial alguna vez en la vida padeceremos de una infección urinaria, por supuesto. ¿Todo por qué? Por nuestra condición de ser mujer, por nuestra disposición anatómica y cercanía entre la uretra femenina y la zona anal o perianal, simplemente por estar cerca. Pues, pero esto ya vimos. No olvides en qué caso se debe recoger la orina por punción suprapúbica. Bien. Los pacientes que están hospitalizados con sonda, la muestra se puede obtener de manera específica a través de la sonda, a través de la válvula que tiene la sonda. Por supuesto, se puede recolectar la muestra que se necesita. Bueno, no olviden el aspecto y quiero compartirles aquí un aspecto completamente transparente, normalmente en la orina de un hombre, ligeramente turbia, el aspecto normal en una mujer, orina de una mujer, pero turbia completamente en una infección urinaria verdadera, por supuesto. Miren este cambio de aspecto de esta orina, turbia, amarilla, pero turbia. Y el olor va a ser diferente, ¿no? La orina tiene su olor característico tradicional gracias a la urea, y otros pigmentos y otros componentes, pero cuando la orina está turbia, y ahí la orina cambia fétida porque hay reacciones químicas microbianas o bacterianas, pues. El examen citoquímico de orina que determina la presencia de sustancias químicas anormales en la orina. Entonces van a tener en cuenta la estereasa leucocitaria y la presencia de nitritos positivos, por supuesto. Cilindros leucocitarios no siempre, pero si están presentes, pues con mayor razón la infección urinaria es de vías altas o bajas si hay cilindros leucocitarios. El examen de orina detecta cilindros leucocitarios. ¿La infección urinaria es en vías altas o bajas? Respuesta. Es en vías altas. Observen cómo se miraría a través del microscopio un sedimento de la orina. Observen las bacterias. Es que la orina, el examen de uroanálisis no se hace tinción de Gram, por supuesto que no. Se mira la orina directamente al microscopio, el sedimento. Miren unos bacilos, miren unos glóbulos blancos. Y el microbiólogo lo que hace es contar el número de glóbulos blancos y contar el número, hace un recuento de esas bacterias. Pero observen ustedes qué célula predomina en una infección urinaria, pues en los leucocitos. En el sedimento de la orina, pues la mayor cantidad de células presentes pues son leucocitos. Miren esta fotografía de un sedimento urinario de un paciente real, ¿no? Okay. Miren por qué razón se forman cilindros de glóbulos rojos, cilindros de leucocitos, cilindros de células epiteliales, cilindros hialinos. ¿Por qué razón? Por la forma que toman los microtúbulos. Esto es microscópico y la persona con infección urinaria en vías altas, y si es bacteriana, entonces puede expulsar cilindros leucocitarios, donde está aquí, cilindros, esa forma alargada, pero compactos de leucocitos. ¿Qué significa? Que la infección urinaria es en vías altas, obviamente, pero no siempre todos los pacientes van a expulsar cilindros leucocitarios. Aquí tenemos otra representación, fotografía de cilindros leucocitarios. En una nefritis intersticial, cilindros hemáticos. ¿Listo? Ok, esto ya lo vimos, y el tratamiento, por supuesto. Miren cómo se cuentan las colonias, en un urocultivo para obtener un número real y significativo, ¿no? Unidades formadoras de colonias en el urocultivo. ¿Cuál es el número que hoy en día ya existen ¿cómo se llama? Las facilidades, y es tomarle foto a la caja de cultivo del urocultivo y la aplicación cuenta cuántas unidades formadoras de colonias están presentes.
en esa caja de cultivo. Bueno, veamos. El otro problema es que estas bacterias, sobre todo enterobacterias, producen beta-lactamasas. Y existen una variación en el tipo de beta-lactamasa que produce. Pero hoy no voy a hablar de eso, lo voy a dejar más adelante. Cuando hablemos de Pseudomonas, que también es una bacteria resistente, podemos hablar de la clasificación de las beta-lactamasas. Listo, hoy no quiero andar en ese punto. Veamos este urocultivo. Urocultivo. Organismo seleccionado, Escherichia coli. Muestra orina. El antibiótico, la lista de antibióticos y la letra S o la letra R por aquí. ¿Listo? El número que ustedes ven a un lado, 1, 2, 16, es la concentración mínima inhibitoria. ¿Listo? Que es un examen más específico que el antibiograma, porque la concentración mínima inhibitoria, CMI, te dice a partir de qué concentración debes utilizar ese antibiótico, porque si lo haces menor de allí, no le va a servir. La concentración mínima inhibitoria de ciprofloxacina es 4 microgramos. Si utilizas menos de 4, no le va a servir. Se llama concentración mínima inhibitoria, este número que estoy compartiendo aquí. De una vez este urocultivo me está diciendo, es una bacteria que no produce beta-lactamasas negativas. Pueden apreciar que ya es resistente a la ciprofloxacina, a la norfloxacina, pero tiene varias opciones de manejo, ¿no es cierto? Donde está la letra S, por supuesto. Cambiamos de ejemplo. Tenemos aquí urocultivo. ¿Qué bacteria se aisló en el urocultivo? Proteus mirabilis. ¿Es una verdadera infección urinaria o es una contaminación? Es una verdadera infección urinaria. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? ¿Mayor a cuánto? ¿Mayor a cuánto? ¿Cuántas unidades formadoras de colonia contaron? Mayor a 100.000. ¿Qué equivale a 100.000? 10 a la 5. Resumiendo esto, es 10 a la 5. Mayor a 10 a las 5 unidades. Entonces, sí es una verdadera infección. Si da menos, ¿qué significa? Si creció la bacteria, formó colonias, pero dio menos de 100.000, ¿qué significa, señores? Y creció Que la hay bacteria. contaminación. Bien, que la orina se contaminó con microbiota normal y que hay que repetir el examen, ¿cómo les parece? De ahí la importancia de las indicaciones a la hora de recolectar la muestra. Veamos, entonces dice sensible, 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 resistente por aquí, sensible, 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 sensible. ¿Listo? ¿Qué significa este número? Este número menor o igual a 8, mayor o igual a 64, etcétera, etcétera. Significa SIM, concentración inhibitoria mínima. Es la mínima, el número, la concentración mínima que debes utilizar para calcular la dosis. SIM no es la dosis, es la concentración del antibiótico. ¿Listo? Y con esa concentración es el cálculo de la dosificación. Por supuesto. Si le das menos que este número, ¿sí? No le va a funcionar. Es a partir de este número que tienes que hacer los cálculos. Por eso, SIM es un examen mucho más específico que un simple antibiograma. Un simple antibiograma te dice sensible, resistente, intermedio. Pero la concentración, el examen, ¿y cómo se obtiene SIM? Después de hacer un urocultivo, si no, no sale. O sea, bueno. No olvides todos los factores de riesgo para infección urinaria. El embarazo, la sonda, enfermedades previas en el hombre, ¿no? Litiasis, prostatitis, reflujo vesículo-ureteral, adenoma de próstata, cistocele, anormalidades previas en las vías urinarias que pueden desencadenar una infección urinaria en el hombre, pues. Bien. Hay un grupo de bacterias que parece una agrupación musical, que es el grupo de bacterias escape. Pero no es ninguna agrupación musical, son las iniciales correspondientes a estas especies de bacterias gram positivas y gram negativas muy frecuentes que desencadenan enfermedades infecciosas intrahospitalarias resistentes a los antibióticos. Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Cinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter, cualquier especie. Son muy frecuentes causantes de infección urinaria y de infecciones intrahospitalarias y múltiples resistentes a los antibióticos. Bien. Esta es otra opción de tratamiento empírico de infección urinaria de vías bajas. Múltiples antibióticos se pueden manejar.
Listo, y observen el tiempo de duración de la dosificación. Pues. ¿No? ¿Cuál otra estrategia de prevención? ¿Alguna estrategia de prevención aparte de limpiarse bien? ¿Cuál otra? ¿Se puede evitar una infección urinaria? ¿De qué manera? No olviden, ustedes ya conocen exactamente cuál es el mecanismo de transmisión. Y si usted conoce el mecanismo de transmisión, puede utilizar o optar por medidas de prevención. ¿O es inevitable? ¿Será que es inevitable definitivamente la infección urinaria? 4:32. Preguntas, no sé si alguien levantó la mano y no lo vi. Acerca de infección urinaria, por favor. Profe, Sí. pues más que una pregunta, era como que pues que el estreñimiento, las personas que sufren de estreñimiento, podrían tener más, digamos, pues mayor riesgo de presentar infecciones del tracto urinario. ¿Por qué no? Dime tú la relación que Pues, tiene que ver el estreñimiento. porque al acumularse, digamos, materia fecal, o sea, puede que haya una translocación de bacterias hacia la vejiga. Pues no sé, eso es como lo que una vez me dijeron, no sé. Señal. Se me fue la señal, volví. ¿Me repites? Porque se me fue la señal, pero ya volví. O sea, que Valentina. las personas que sufren de estreñimiento crónico al acumularse materia fecal en el tracto digestivo, hay pues anatómicamente la vejiga y el tracto digestivo están pues juntos, entonces ahí puede haber una translocación de bacterias hacia la vejiga. Pues no sé, eso es lo que una vez me dijeron. Bueno, pero tienes que ser más específica, Valentina, al explicar. Si me hablas del tracto digestivo, ¿te refieres a todo el tracto digestivo? No, 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 entonces el especifica, por ascendente. favor. Pues tracto Especifica digestivo. porque no es verdad lo que acabas de decir. Si es todo el tracto digestivo, es falso. No, 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 no todo el tracto, sino parte, o sea, el Entonces, tracto digestivo ¿cuál? ¿Cuál? ascendente, parte. Ah, dime intestino, dime más bien. Ok, Colon, dime, colon, ¿cierto? ¿Y qué tiene que ver que retengan bacterias? ¿Qué tiene que ver con la infección urinaria, Valentina? no, pues que, o sea, las personas que presentaban, ese sería como un factor de riesgo, pues yo lo tomaría así, pues para que presenten infección urinaria. Recuerda que las bacterias deben ingresar por la uretra. Entonces, ¿qué tiene que ver que esté estreñido para que ingresen por la uretra, Valentina? Mm, pues La sí, principal vía de acceso a las bacterias es por la uretra. Tienen que ingresar por la uretra. ¿Qué relación hay en que presente estreñimiento para que le dé infección urinaria? Yo no le veo ninguna relación. Ah, pero las relaciones sexuales sí, Valentina. ¿Sí o no? sí. Las relaciones sexuales, con o sin condón, obviamente arrastran bacterias de la zona perianal hacia la zona vaginal y por ende hacia la zona uretral. Las relaciones sexuales, por supuesto que sí. Pero el presentar ese alimento no le veo ninguna relación. ¿Alguna otra pregunta? Porque en esta última media hora les quiero hablar de zoonosis bacterianas. Teniendo en cuenta la definición por parte de la Organización Mundial de la Salud o Panamericana de la Salud, ¿quién es tan amable de buscarla y nos dice definición de zoonosis? Rigiéndonos al ente principal, que es la OPS o la OMS, por favor, alguien me busque la definición de zoonosis. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Tengo aquí en pantalla Harry, Nicole, Carlos. ¿Quién quiere hablar, por favor? Una zoonosis es una enfermedad infecciosa que ha pasado de un animal a humanos. No, estoy Las pa- diciendo, por favor, ¿me puedes dar la definición por parte de la Organización Mundial de la Salud? Porque hay que complementarla. Está incompleta. La definición está bien, lo que acabo de decir no está mal, pero hay que completarla. Tengo aquí en pantalla Isabel, Valentina. Yo, tengo pues, aquí- ¿Puedes leerla, por pues, favor? ¿Qué sí, pues, encontraste? empezaba más o menos igual como la mencionó la compañera, o sea, una zoonosis es una Sí. enfermedad infecciosa que ha pasado de un animal a humanos. Los patógenos zoonóticos pueden ser bacterias, virus, parásitos o agentes no convencionales y propagarse a los humanos por contacto directo a través de los alimentos, el agua o el medio ambiente. No, no, esa no es la definición por parte de la OPS, Organización Mundial de la Salud.
Pues yo lo busqué en la Panamericana, OMS. Organización Panamericana de la Salud. Ellos dicen, esta es la definición de zoonosis. ¿Quién la quiere leer? Igual la pregunto yo también en la Profe, evaluación. pues no sé si acá en la organización, pues en la página de la Organización Panamericana de la Sí, Salud dice, léela, porfa. las zoonosis son enfermedades infecciosas transmisibles naturalmente desde animales vertebrados al ser Ah, humano. mira, La- pilas pues, vertebrados. Continúa. La estrecha interacción entre hombres y animales, así como el aumento de la actividad comercial y la movilización de personas, animales, sus productos y subproductos han propiciado una mayor diseminación de la zoonosis. Bueno, ¿en Además, dónde encontraste esa definición? ¿En qué página? ¿De qué titular? dice, pues está en la página de la OPS y Muy dice bien. zoonosis. Bien. Si se dan cuenta, jóvenes, que hay que complementar. Entonces, sí, son microorganismos, virus, bacterias, hongos, virus, sí, también. Bacterias, obviamente que sí, voy a hablar de ellas y las tenemos en la pantalla. Hongos, casi no. Fíjate que hongos que sean de transmisión, bueno, sí, mentira, sí hay, poquitos, pero sí hay, de transmisión zoonótica. Parásitos, claro, hay varios. Pero, ¿cuál es la condición? Que el animal sea ¿qué? Sea ¿qué? Vertebrado. Vertebrado. Muy bien. Entonces, por eso tenemos en pantalla una lista que está incompleta. Yo dije, voy a colocar en esta lista las más frecuentes, ¿no? Porque muchas sí son de zoonosis bacterianas. ¿Listo? Antrax, el nombre de la enfermedad. Antrax, leptospirosis, peste, que habrán escuchado, habrán leído de la peste en la época de Jesús también. Brucelosis, enfermedad de Lyme, se escribe Lyme. Y al frente de la enfermedad, el animal o producto del animal que contiene el agente infeccioso y que accidentalmente, porque eso es accidental, se transmite al ser humano. Uno no va a querer tener la misma enfermedad que le da al animal, uno no va a querer nunca que le dé la enfermedad que le da al animal. Es transmisión accidental o cruzada, por supuesto. Entonces, el anthrax lo transmiten la carne, la piel, el cuero de los bovinos, los caprinos. La enfermedad de leptospirosis, la bacteria, la transmite la orina de los animales, de ratas, de perros, de caballos. Ahí está la bacteria. La peste, la bacteria la transmite la picadura de la pulga de la rata. ¿Qué sepa que le dé peste? Pues convivir con ratas. Y otros animales, por ejemplo, las marmotas, que no todo en todo el mundo, no en todos los países está presente ese animal, la marmota, pero en África sí, por ejemplo. La brucelosis, la bacteria, se transmite a los seres humanos por el consumo de productos lácteos no pasteurizados que contengan la bacteria causante de la brucelosis. ¿Listo? Sobre todo productos lácteos no pasteurizados. La enfermedad de Lyme, la bacteria, la transmite la picadura de la garrapata del género Ixodex. Comencemos desde abajo hacia arriba. La enfermedad de Lyme se transmite la bacteria llamada Borrelia burgdorferi. Hay que aprenderse el nombre de la bacteria. Borrelia es una espiroqueta, así como Treponema pallidum es una espiroqueta, Borrelia es una espiroqueta. Las garrapatas portan la bacteria y la transmiten a los animales y a los seres humanos a través de la picadura, ¿cierto? Y ustedes saben que las garrapatas son hematófagas, ¿no es cierto? Yo no sabía hasta que tuve que estudiar eso, y no soy entomóloga porque los entomólogos son los especialistas en la clasificación de estos bichos vertebrados. Entonces, ¿qué? De esos insectos, más bien, corrijo. Entonces, hay muchísimas especies de garrapatas, pero solamente el género Ixodes es el que porta esta bacteria. No se preocupen que en Colombia está el porcentaje de garrapatas portadoras de Ixodes de la bacteria Borrelia es muy bajo, pero en Estados Unidos sí que es alto, sobre todo. A algunos famosos de la farándula les ha dado enfermedad de Lyme. ¿Sabe usted a quién le ha dado enfermedad de Lyme? A Justin Bieber, por ejemplo, imagínate. Y hay otros. Usted se preguntará a Thalía, que es una cantante, les ha dado enfermedad de Lyme. Pues se va a preguntar, ¿cómo? ¿Dónde le picaron las garrapatas? Y ellos mantienen en mansiones y de avión en avión. Pues porque en los hoteles también puede haber el flujo de la gente, puede haber garrapatas también. O en las mansiones o en los bosques donde van a
grandes extensiones de bosques, de área verde, zonas verdes, hay garrapatas, entonces les han picado. Bien. La brucela la albergan tanto los cerdos como el ganado vacuno, las ovejas. Y como su nombre lo dice, el nombre de la bacteria, Brucella abortus, Brucella especie abortus, en el ganado vacuno sin tratamiento con antibióticos, pues les encadena aborto de los productos de las vacas, por supuesto, con pérdida, ¿no? Del ganado, por supuesto. Pero los seres humanos se pueden contagiar, sobre todo por consumo de derivados lácteos no pasteurizados. La peste, la bacteria se llama Yersinia pestis. Nosotros ya estudiamos Yersinia enterocolítica. Pero esta es otra especie, Yersinia pestis, y la transmite la picadura de la pulga. ¿Listo? Ya no existe, o sea, mínimo, el número ya mínimo, no hay en ningún momento hay reportes de la enfermedad, o sea, se ha mantenido controlada. Bueno, pero en la época de la, ¿cómo se llama? En la época de la colonización, en la época de, ¿qué se puede decir? De la Revolución Francesa, qué sé yo, pues sí que les daba a la gente peste. Hay un libro, inclusive, de un autor bien famoso, y en ese tiempo no existían antibióticos tampoco, entonces ocasionaba la muerte de las personas. Hoy en día ya es mínimo, o sea, el control es bastante exhaustivo en la transmisión de esa bacteria Yersinia pestis. Pero en su tiempo, la enfermedad peste equivalía al COVID, lo que fue en nuestro tiempo, que causó la muerte a millones de personas en el mundo. En su debido tiempo, en años pasados, fue la peste. Pero lo más frecuente en nuestro medio sí es importante mencionar y corresponde a la leptospirosis y al anthrax. Y es por eso que me voy a referir a estas dos enfermedades, comenzando por anthrax o carbunco. El agente etiológico es Bacillus anthracis. Bacillus anthracis son bacilos gram positivos, streptobacilos gram positivos esporulados aerobios. No olviden que tenemos también bacilos gram positivos esporulados anaerobios que corresponden a Clostridium, ¿no? Varias especies ya estudiadas, pero hoy hablaremos de los bacilos gram positivos esporulados aerobios, Bacillus anthracis. Forma esporas. El hábitat de estas bacterias es el ganado, sobre todo ganado y caprinos, sobre todo, ¿qué más? Caprinos bovinos. En el pelo, en el pelaje de estas animales se mantienen las esporas de esa bacteria. Se llama anthrax o carbunco porque debido al factor de virulencia de esta bacteria Bacillus anthracis va a generar en los órganos afectados, que ya vamos a mencionar, va a generar necrosis total del tejido. Y pues ustedes saben que cuando la zona está necrótica se va a manifestar obviamente en color parduzco o negro intenso, similar al color del carbón. Y por eso la enfermedad carbunco es letal, altamente letal esta enfermedad, anthrax o carbunco sin tratamiento apropiado. Nosotros ya estudiamos Bacillus cereus, son de la misma familia, género Bacillus, pero son diferentes especies, por supuesto, con manifestaciones clínicas completamente diferentes. Entonces, ganado vacuno, ovino, porcino, caprino, albergan la espora de Bacillus anthrax en el cuero de estos animales. Si el animal iba a generar sintomatología en el animal, cuando el animal se muere, ¿no es cierto? Por el factor de virulencia de esta bacteria, que ya lo vamos a explicar, pues la espora, el animal se muere, el tejido muerto del animal queda en el suelo y la espora persiste en el pasto donde estaban estos animales. Los seres humanos se infectan, uno, por inhalación de esporas donde esos animales se han muerto, ¿no es cierto? Dos, por ingestión de carne de estos animales contaminados con esporas. Tres, por traumatismo cutáneo, pero sobre todo aquellos cuidadores de animales. No es común que le dé a una persona de ciudad, ¿no? Entonces, sobre todo las personas que están al cuidado de estos animales, la crianza de estos animales, que tienen la posibilidad de contagiarse con mayor facilidad. Pues la más fácil sería por inhalación de esporas, ¿sí? Pero no es la más frecuente. La más frecuente vía de infección es por vía cutánea. El señor, la persona cuidadora de estos animales, podría tener una laceración, una herida previa sin darse cuenta y al manipular o tocar estos animales se contagia con las esporas de la bacteria que se encuentra en el pelaje de estos animales. Cuando el animal se muere, las moscas se plantan en el animal muerto, en los tejidos del animal muerto. Ahí van a permanecer las esporas. Por lo tanto, las moscas se pueden plantar en alguna herida, qué sé yo, de los seres humanos y puede también
cumplir un papel importante en la transmisión cruzada. Entonces, por inhalación de esporas, por traumatismo cutáneo a los cuidadores de estos animales, o por ingestión de productos de estos animales, específicamente la carne contaminada con esporas, así sea la carne que se hace o se cocine, lo que sea, pues la espora va a sobrevivir, por supuesto. Entonces, el mecanismo más frecuente es por traumatismo cutáneo. Si la piel está intacta, no tendría por qué causar ninguna enfermedad. Ahora bien, las esporas contaminan la herida de la persona cuidadora. La espora germina la bacteria y la bacteria libera la toxina, que es el factor de virulencia. ¿La herida tiene que ser superficial o profunda? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta, por favor? La herida para contagiarse con esporas de Bacillus anthrax. Profunda. ¿Por qué? Porque tiene que ser profunda. Estas bacterias son aerobias. Entonces, tiene que ser superficial o profunda para que de la espora genere la bacteria y la bacteria la toxina. Ah, bien, la herida es así de simple, superficial. Ah, pero recuerdan que Clostridium, si las heridas tienen que ser profundas, y ustedes saben la razón por la cual. ¿Quiénes tienen mayor riesgo? Los que se encargan de esto, los que se llaman es que iba a decir el nombre de los que cortan la lana, tiene un nombre. Los trasquiladores de lana, mira, por inhalación tienen riesgo. Si tienen alguna herida, con mayor razón en las manos, por ejemplo. Los veterinarios también, si no toman cuidado, precauciones de manipular al animal enfermo, ¿no? Los carniceros también, porque no olviden que a través de la carne contaminada también se transmite. Ah, pero a través de una herida, pues. ¿Listo? O por ingestión de la carne, por supuesto. Ok, por ingestión de carne contaminada es factible, pero menos frecuente es por inhalación, aunque sería lo más rápido, ¿no es cierto? Sería muy fácil la transmisión por inhalación de esporas. Las personas que trabajan en las curtiembres, donde llevan todos los cueros de las vacas de los mataderos y llevan a las curtiembres para sufrir un proceso químico para obtener el cuero para los bolsos, los zapatos, etc. Entonces contratan a personas que transportan esos cueros de las vacas de los mataderos a las curtiembres y pues se pueden contagiar solamente por inhalación, por ejemplo. ¿Listo? Ok. ¿Cuántas esporas se necesitan para que logren desencadenar un anthrax pulmonar? Los humanos tendrían que inhalar alrededor de 10.000 esporas para infectarse y desencadenar un anthrax pulmonar. Bien, es posible, pero es lo menos frecuente. Bueno, más frecuente es por traumatismo cutáneo. Cuando la espora de la bacteria Bacillus anthrax llega a la herida, entonces va a germinar la bacteria, que son bacilos gram positivos, y empiezan a liberar su factor de virulencia como producto de su metabolismo, pues cuando se está multiplicando y están liberando la toxina del anthrax. Usted recuerda que es una bacteria gram positiva, por lo tanto esta es una exotoxina y por lo tanto es una proteína. Por lo tanto, esta toxina del anthrax es una proteína que está compuesta por 3 subunidades. Cada subunidad va a cumplir una función y lo quiero explicar en esta gráfica. Entonces tenemos un pedacito de la bacteria por aquí. A propósito, Bacillus anthrax encapsulado, Bacillus anthracis o anthrax encapsulado, empieza a liberar la exotoxina en el sitio de la herida o en el pulmón si fue por inhalación o en el intestino si fue por vía digestiva, ¿no? Empieza a liberar la bacteria la toxina. Quiero señalar la función de cada una de las subunidades de esta toxina. Listo, toxina del anthrax. Una subunidad proteica se llama antígeno protector. ¿Listo? Es una subunidad proteica que reconoce los receptores celulares en la célula humana. ¿Cuál? La del alvéolo pulmonar, ¿cuál? La a nivel intestinal o cuál a nivel cutáneo. Reconoce receptores de esa fracción y se incrusta en las membranas citoplasmáticas de las células humanas. Se llama antígeno protector, así se llama esa fracción. Función, formar poros en las células humanas. Está aquí representado el antígeno protector, que es la primera fracción de esta toxina, de color, ¿qué color es? Color beige, no sé qué color. Abre poros en las células humanas para facilitar el acceso de las siguientes subunidades. La siguiente subunidad se llama, se me está perdiendo, factor de edema de color azulito. Ya formando los poros, ingresa a la siguiente subunidad de la toxina que se llama factor de edema. Activa la adenilato ciclasa y hace que la célula, ¿no es cierto?, se aumente en la membrana citoplasmática la concentración de AMP cíclico y el agua sea expulsada de la célula. ¿Listo? Generando edema en la zona con formación de vesículas y ampollas llenas de líquido en el sitio de la inoculación traumática.
2. La tercera fracción de la toxina se llama factor letal de color verdecito. Ya abierto los poros en la célula humana, ingresa el factor letal. Consecuencia, inactivación del factor de elongación 2. Por lo tanto, la célula humana no puede sintetizar proteínas. Y esa es la consecuencia de que la célula se muera. Y esto trae como consecuencia final, pues, necrosis del tejido. ¿De qué órganos estoy hablando? Del alveolo pulmonar a nivel intestinal o a nivel cutáneo, que son las 3 presentaciones clásicas de esta enfermedad: antras cutáneo, antras respiratorio o antras intestinal. Consecuencia final, necrosis del tejido. Es por esa razón que el efecto de esa exotoxina del antras es letal prácticamente. Por eso requiere atención inmediata, por supuesto. Siguiente. Esta es una representación fotográfica de paciente real que padeció un antras cutáneo. El día que un cuidador de animales, pues, entonces, en la zona de la afectación de la herida se genera edema, eritema, formación de úlcera, ¿no? Perdón, antes de la formación de la úlcera, formación de ampolla llena de líquido, ya saben la explicación y la razón, y termina con formación de úlcera y necrosis del tejido, como pueden apreciar. Tiempo de evolución, 10 días. Necesita antibióticos lo más pronto posible, o sea, y si no, la toxina hará diseminación vía sistémica, por supuesto, la exotoxina. Bien. Entonces, miren la evolución de la lesión. Un antras cutáneo es la presentación más frecuente, 95%. Miren estas ampollas llenas de líquido que finalmente van a ulcerar y necrosar el tejido, pues. Antras cutáneo. No tengo imágenes de antras intestinal. No tengo imágenes de antras respiratorio. ¿Cuál es? Por esa razón, la letalidad del antras respiratorio y del antras intestinal es alta. O sea, de antras respiratorio va a haber necrosis del tejido pulmonar. Por esa razón, por la alta letalidad, la toxina, la bacteria, la espora, corrijo, la espora de Bacillus anthrax se ha categorizado como un arma bioterrorista. Tan fácil lanzar esporas que causen en un misil heridas en las personas y les cause un antras cutáneo por la herida, como les parece. No olviden la evolución de la lesión, que son lesiones ulcerativas necróticas, pues, a nivel cutáneo. Muy diferente al antrax por estafilococo, completamente diferente, y por eso traje a colación la imagen de antrax estafilocócico. Por eso cuando diagnostiques antrax tienes que especificar, ¿es antrax por estafilococo o es antrax por Bacillus anthracis? Y antrax por estafilococo, la presentación clínica es completamente diferente, pues. Okay. Mira, estos son los dedos de algún cuidador de animales que presentó un antrax cutáneo. En mi cuenta se había dado que tenía pequeñas laceraciones. Cuidaba animales, cabras, ovejas, pues se las arreaba, pero ahí hubo contaminación con esporas. Por supuesto. En el caso, leamos, en el caso la letalidad es del 95%, la tasa de letalidad es 20% en los pacientes no tratados, disminuyendo al 1% si recibe antibiótico terapia adecuada. En el caso del antrax gastrointestinal, las cifras fluctúan entre 25 a 75%. Y en el caso del antrax respiratorio, la letalidad alcanza el 100% en caso de no recibir tratamiento. Inicia como el antrax cutáneo inicia con una mácula, pasa a una pápula pruriginosa, o sea que le va a picar mucho. Evoluciona en unos 2 días a vesícula y posteriormente ampolla y finaliza con úlcera necrótica no dolorosa con una costra. Los sitios más comunes son las manos, los antebrazos, los párpados y el cuello de antras cutáneo. En Colombia existe una población indígena que habita en La Guajira, que se llama la población de los guayús. Ellos, como pueden observar, no viven en casas, ellos viven en rancherías, que son como una especie de chozas. Esto, tripanosomiasis, sí que se da en los indígenas guayú. Paredes no tienen, o sea, casas no tienen. Lo que llaman, lo que estamos viendo en la imagen son las rancherías. Hay un, ¿cómo es que se llama? Hay un jefe de la ranchería y es el que manda a toda su comunidad, pues, ¿no? Pero como pueden observar y se han dado cuenta y siendo bien realistas, ellos allá no tienen agua, no tienen agua potable. Les toca caminar muy lejos para conseguir agua potable que hará en algún lago por ahí de agua acumulada, pues. Me extraña muchísimo que este animal que vemos en el fondo, que son los chivos, se han logrado adaptar a este ambiente, a este clima. No sé cómo, ni dónde, ni por qué. Agua, ¿cómo será para que les den agua a estos animales? Pues, pero los chivos allá en las tribus de los guayús se reproducen en cantidades. Cada comunidad o ranchería tiene sus chocitas, pues, y al lado sus corrales de chivos. No, como pueden observar, vacas por allá no, caballos como que casi no, gallinas menos, pero los chivos estos se reproducen en cantidades y se han logrado adaptar.
Entonces, para ellos, todo su sustento son los chivos. Y es más, todas sus actividades las cambian por chivos. Si alguien de una comunidad, de una ranchería guayú, se quiere casar con alguien de otra comunidad o ranchería guayú, tienen que intercambiar por chivos para la esposa. El que tenga más chivos será el más rico de la población guayú. Entonces, yo me imagino que aprovecharán al máximo los chivos, la leche de chivo, la carne de... Ay, bueno, y es como la moneda de ellos, ¿no? Por donde hacen sus transacciones a través de chivos. Y por supuesto, la carne van a aprovechar, por supuesto. Si la espora de Bacillus anthrax coloniza el pelaje de estos animales, cuando lo estén sacrificando y estén cortando la carne, ¿no? Para alimentar a la población, se puede contaminar la carne con las esporas y la carne así la hacen, no, y se le calienten, la espora va a quedar allí. Hubo un brote ya epidemiológico de antrax intestinal en La Guajira hace varios años, porque el mundo de chivos tenían o eran portadores de las esporas de Bacillus anthrax. Por lo tanto, la población guayú, niños, adultos que consumieron la carne, pues les dio antrax gastrointestinal. Y ustedes saben que tiene alta mortalidad, por supuesto. El objetivo final de la toxina del antrax es la necrosis del tejido. Tocaba controlar el brote, tocaba controlar la fuente de infección. ¿Cuál es la fuente de infección? Los chivos. Solución, incinerarles todos los chivos, las tantas centenares de cabezas de chivos que tenían, y ellos no lo iban a permitir, pero la única forma de controlar el foco era eso. Ahora, cuando les incineraron, los chivos tenían que enterrarlos en la profundidad, porque si los dejaban en la superficie, pues las esporas permanecen ahí todavía. Bueno. La bacteria del anthrax se debe manipular, sí se puede cultivar, por supuesto. La muestra biológica dependerá del tipo de manifestación clínica que presente, pues líquido cefalorraquídeo, por supuesto, por ejemplo, sangre, esputo, líquido o lesión, o pus, o secreción purulenta de la lesión, en donde se va a realizar un cultivo. Pero cuando se cultiva esta bacteria, se debe manejar con niveles de bioseguridad, con trajes especiales, con filtros especiales, por supuesto. Bien. Este es el tipo de nivel de trajes de bioseguridad que se manejan cuando se manipula esta espora, sobre todo espora de esta bacteria. No olviden que simplemente una de las vías de infección es por inhalación, ¿cierto? Y ya a alguien se le ocurrió alguna vez, ojalá nunca más, se le ocurrió una vez utilizar las esporas de Bacillus anthrax como arma bioterrorista, porque años anteriores les mandaron unos sobres, esporas en polvo, ¿no? A unos congresistas en los Estados Unidos. Cuando destaparon los sobres, se espolvorearon las esporas e inhalaron esporas de Bacillus anthrax. A propósito, el tratamiento inicialmente, siendo bacteria gram positiva, inicialmente era penicilina, pero en la actualidad ya ha generado gran resistencia a la penicilina, por lo tanto, el tratamiento de elección en la actualidad es ciprofloxacina. ¿Qué medidas cuando hay un brote de anthrax en animales? Pues mira el personal de salud los trajes de seguridad y máscaras especiales de oxígeno que deben manipular porque solamente se quede por inhalación. Bueno, pero ¿qué medidas de prevención se deben instaurar para evitar la transmisión de esta espora? Uno, vacunar a los animales, porque la vacuna para los animales sí está disponible. Si presentan criaderos de ganado vacuno, de qué más, de cabras, lo que sea, pues vacunar los animales contra la bacteria del anthrax evita la transmisión hacia los seres humanos en los animales vacunados, por supuesto. La vacuna para los seres humanos solamente la maneja el ejército de los Estados Unidos y solamente la van a utilizar en caso de que haya un ataque bioterrorista. Cuando hubo el brote epidemiológico de anthrax en La Guajira, no nos mandaron acá la vacuna para la población, tocó incinerarles los animales, pues. Esto fue, ¿verdad? Fue ¿en el año qué? 2001. Esta es una fotografía del sobre, que de tiempo no había email, ¿no? No había, todavía se manipulaban los correos, ¿no? Tradicionales de cartas. Entonces, en ese sobre le atribuyeron ataque bioterrorista de los palestinos hacia los congresistas de los Estados Unidos. 22 personas infectadas, 5 de las cuales fallecieron. Solamente al destapar el sobre se espolvoreó un polvo que contenía esporas de Bacillus anthrax. Pues Netflix sacó este documental. Se llama Los ataques del anthrax. Y les recomiendo este fin de semana verse el documental. Porque finalmente el FBI, tan solo con mencionar el FBI, dio con los autores de los que mandaron esos sobres.
Imagínense el nivel del FBI. Obviamente iban a dar con el responsable hasta que lo encontraron. ¿Quién fue el de la idea de haber mandado esporas de Bacillus anthrax como ataque bioterrorista al congresista de los Estados Unidos? Y como todas las series, parece serie, pero es verdad, no parece una serie, ¿cómo se dice? Ficticia. Es verdad con todas las pruebas que manifiesta el FBI para haber dado con el culpable. Toda mi vida que yo estudié bacteriología, me dijeron, son los palestinos, son los enemigos de los Estados Unidos, para que al final me digan, no eran, imagínate, yo 10 años, 20 años engañada. Pero bien, bien la investigación, dieron con el culpable, el que hizo esto. Ojalá a nadie más se le vuelva a ocurrir esto, porque es tan fácil cultivar la bacteria, crecen los agares, se acaban los nutrientes, la bacteria esporula. Imagínense cuántas millones de esporas puedo tener en un frasco. Fácil, súper fácil. Manipular es pues, dejar que esta bacteria esporule en millones y luego empaquetar esas esporas y liberarlas en un misil para que les ocasione heridas y que le infecte las heridas, pues. Pero eso ya es la maldad, pues, ¿no? Del ser humano, finalmente, utilizar agentes biológicos como arma bioterrorista para causar daño a otro ser humano, pues. Así se llama el documental Los ataques del Anthrax. Ya hasta el año pasado ya lo, lo, lo publicaron. Les comento otros agentes etiológicos que son categorizados como armas biológicas. El virus de la viruela humana, no estoy diciendo el virus del mono. Monkeypox, no estoy diciendo el virus de la viruela humana. Lo tienen guardada las cepas en los laboratorios de la CDC en Atlanta, Estados Unidos. No va a faltar, como en las películas de ciencia ficción, que alguien entra a los laboratorios de la CDC, roba el virus de la viruela que está bajo seguridad de nitrógeno líquido congelado, reactiva el virus, lo manipula y luego todos zombies, ¿no? Toda la población zombie se vuelve porque está infectada con un virus mutado. Entonces, esos virus de la viruela lo tienen escondido en los laboratorios, pero pues nadie se le ocurre ir a sacar el virus y volverlo a liberar, pues la bacteria del anthrax, las esporas de Bacillus anthrax, la bacteria Yersinia pestis, es considerada como arma bioterrorista. La toxina de Clostridium botulinum es considerada como arma bioterrorista. El virus del ébola, el virus de Marburg, el virus de la fiebre de Lassa, el virus de las fieras hemorrágicas, son que no tienen ni cura, ni antibiótico, perdón, ni medicamentos, ni para tratamiento, son consideradas como armas biológicas. Y por lo tanto cualquiera de estos tipos de microorganismos se deben manipular con un nivel de riesgo de contención tipo 4. ¿Listo? Con todas las normas de bioseguridad. Bien. No olvides la enfermedad de Lyme. No olvides la enfermedad de Lyme que transmite la picadura de la garrapata Ixodes. Observen el patrón de la picadura de garrapata. Observen que parece tiro al blanco. De pronto la garrapata ya se quitó, ya se quitó del sitio de la picadura, pero observen el patrón de la picadura, similar a tirabuzón o similar a tiro al blanco, lo más probable es que haya sido una garrapata. Bueno. Y ustedes van a consultar el tipo de enfermedad sistémica que corresponde a enfermedad de Lyme, por supuesto. Bueno. La peste bubónica por Yersinia pestis, también los factores de virulencia van a sacar necrosis del tejido. Ustedes van a buscar cómo se transmite, si es por la picadura de la pulga, ¿no es cierto? Pero de la pulga de la rata. Pero resulta, les comentaba que las marmotas también son portadores de la bacteria Yersinia pestis y resulta que en ciertos países en África tienen la costumbre de sacrificar al animal y comerse la carne de la marmota, pero al sacrificar al animal se contagian con la sangre del animal, la Yersinia pestis. Y Yersinia pestis es un bacilo gram negativo. Hoy hablamos de Borrelia burgdorferi, que es la que causa la enfermedad de Lyme. Nos falta hablar de leptospirosis, de leptospira, y ya hemos hablado de treponema. ¿Listo? Por efectos de tiempo, que son las 5:06, entonces la enfermedad de leptospirosis la vemos en la próxima clase. Y ya finalizamos con enfermedades oportunistas, que son Pseudomonas y Enterobacter, que el tema pues es corto para finalizar. Bacteriología y dar paso al inicio del estudio de los hongos, que es bastante, pues es corto, ¿no? Jóvenes, preguntas acerca de estas últimas. Les recomiendo verse el documental de los ataques del Anthrax. Es impresionante cómo llegaron al descubrimiento de los verdaderos autores de los que mandaron las esporas en esos sobres.
Si a alguien se le ocurre, simplemente como mensaje, si a alguien se le ocurre, le van a pagar, no se dejen dañar su mente porque les pagan millones de euros en diseñar armas bioterroristas, no se dejen dañar la mente por unos cuantos millones de dólares, billones de euros, ¿no? Porque finalmente el FBI los va a capturar, así de simple. Bueno, jóvenes, hemos finalizado por hoy. Voy a detener la grabación. Profe, Sí, pregunta. qué pena.